con el cronograma, ¿no es así? Hoy nos corresponde una clase Zoom, donde vamos a explicar el tema número 3, análisis de la demanda y la oferta. El tema ustedes debieron haberlo visto en Introducción a la Economía o en Economía General, ¿no? Pero lo vamos a repasar o lo vamos a aprender aquellos que no lo hayan visto el primer semestre, ¿no? Nuevamente las recomendaciones son las mismas, como se les dice, se le envía el enlace y de esperar de 5 a 10 minutos para que aceptemos a todos. Y por favor, comprendan eso, ¿no? Cada vez nosotros vamos a habilitar el enlace, ustedes van ingresando, están en sala de espera y después de 5 a 10 minutos los vamos a dejar ingresar a todos para que así todos inicien a la siguiente clase, tómenlo en cuenta para la siguiente clase Zoom. Muy bien, entonces comenzamos con la explicación. Este tema es largo porque vamos a explicar el análisis de la demanda y también el análisis de la oferta, ¿no? Una primera parte, explicar la demanda y en una segunda parte donde vamos a explicar la oferta. Entonces, comenzamos primero con el análisis de la demanda. Para eso nosotros saber qué es demanda. Por supuesto, es pregunta de examen. ¿Y qué vendría a ser la demanda? La demanda es la cantidad de mercancías, es decir, bienes o servicios o algún producto que pueden ser compradas a los diferentes precios del mercado en un tiempo determinado. Los precios varían de acuerdo a la temporada, ¿no es cierto? Puede que el precio aumente o que el precio disminuya de ciertos bienes, servicios o productos, ¿no? Determinado por un individuo, que este individuo, cuando hablamos de demanda, le vamos a llamar comprador o consumidor, o un conjunto de individuos compradores o de una sociedad, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de demanda, nos referimos a los compradores o consumidores que hay en una sociedad, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de compradores, consumidores, se está refiriendo a la demanda. Entonces, ¿qué es la demanda? La demanda de mercancías que pueden ser compradas a los diferentes precios que hay en el mercado en un determinado periodo de tiempo por o varios compradores o consumidores. Entonces, eso es demanda. Al hacer el análisis de la demanda, lo vamos a dividir en dos. Por un lado, al analizar y al estudiar la demanda, está la demanda individual y por otro está la demanda de mercado. Existe la demanda individual. Tanto la demanda individual como la demanda de mercado es la cantidad de mercancías que pueden ser compradas a los diferentes precios que hay en el mercado en un determinado periodo de tiempo por uno o varios consumidores o compradores. Pero de acuerdo al estudio y análisis que se le haga a ya conocemos su concepto, se divide en demanda individual y demanda de mercado. ¿En qué consiste la demanda individual? Pues el análisis y el estudio de demanda individual se trata de un solo comprador o de un solo consumidor que hay en el mercado para un producto. Es decir, se analiza y se estudia a un comprador, a un solo consumidor que hay en el mercado para un solo producto. Y luego tenemos la demanda de mercado. ¿Qué es la demanda de mercado? En algunos libros, ¿no es cierto?, de teoría de los precios 2 o de macroeconomía, ustedes van a ver que no le llaman o que también le llaman, dicho, a la demanda de mercado, demanda total o demanda global, ¿no? Pero para esta asignatura, teoría de los precios 1 o microeconomía, que también se le llama, eh, le vamos a decir demanda de mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es la demanda de mercado? Se trata del análisis y del estudio, es decir, es la sumatoria de todas las demandas individuales que hay en un mercado para un mismo producto. O podríamos decir que es la sumatoria de todos los consumidores o todos los compradores que hay en un mercado para un mismo producto. Es decir, aquí va a analizar todos los consumidores o todos los compradores que hay en un mercado, es la suma de todos ellos para un mismo producto, ¿no? Esa es la demanda conocida como demanda total o demanda global, ¿no? Ahora, vamos a ver en función a qué está la demanda individual y en función a qué está la demanda de mercado. Entonces, la demanda individual en función a qué está.
o por qué el vendedor o el consumidor decide adquirir o comprar ese bien, esa mercancía o ese servicio. Pues la demanda individual, de un solo comprador o de un solo consumidor, está en función a qué. Primero, los precios posibles del satisfactor, es decir, los precios posibles del vendedor, ¿no es cierto? ¿A cuánto cuesta, ¿no es cierto?, ese producto, ese bien o ese servicio? A los precios posibles del vendedor, que para un mismo producto puede que haya diferentes precios de acuerdo a dónde se lo venda o compre, hablando de demanda, ¿no es cierto? A dónde se lo compre, o también para un mismo producto hay diferentes marcas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo puede comprar a diferentes precios. Entonces, uno de los factores que influye en la decisión de compra para un solo comprador o un solo consumidor, para la decisión de compra, es los precios posibles del vendedor. Otro es los gastos de los compradores, porque sabemos que los consumidores o los compradores tienen diferentes gastos, ¿no es cierto? Vimos y analizamos de qué manera se comportan las familias dentro de la economía, que prácticamente son los por excelencia, ¿no es cierto? Los grandes consumidores. Entonces vimos los diferentes gastos que tienen. Luego, los ingresos de los compradores. Es importante porque si bien nosotros quisiéramos comprar muchas cosas, ¿qué es lo que nos frena? El ingreso, ¿no? Es decir, el dinero que gastamos. Y también vimos y analizamos de qué manera las familias perciben ingresos, ¿no es así? Entonces, de acuerdo al ingreso o de acuerdo a su ingreso, los compradores deciden, ¿no es cierto?, en qué gastar o qué comprar. Y luego los precios de los bienes complementarios, que analizamos también qué son los bienes complementarios, ¿no es cierto? Son los bienes que se complementan entre sí, que se fusionan, que se unen para satisfacer una, ¿no? Entonces también influye en la decisión de compra los precios de los bienes complementarios, porque si estos aumentan, ¿no es cierto? Es esperar que la mayoría busque un bien sustituto, los cuales los precios de los bienes sustitutos también influyen en la decisión de compra de manera individual. Porque sabemos que si el bien de mi preferencia está demasiado caro, automáticamente vamos a procurar buscar un bien sustituto. ¿Qué son los bienes sustitutos? Son aquellos sustituir o reemplazar un bien para satisfacer la misma necesidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí surgen también o influyen los precios de los bienes sustitutos al momento de tomar una decisión de compra de manera individual, ¿no? Entonces, sabemos función de demanda individual, es decir, la demanda individual está en función a qué, los precios posibles del vendedor, los gastos que tienen los compradores, los ingresos de los compradores, que es muy importante, ¿no es cierto?, el nivel de ingreso, los precios de los bienes complementarios, ya sabemos cuáles son los bienes complementarios, y los precios de sustituto. Ahora, también vamos a analizar la función de demanda de mercado, demanda global o demanda total. ¿En función a qué está? Recordemos, ¿cierto?, que por definición sabemos que la demanda de mercado es la sumatoria de todas las demandas individuales que hay en un mercado. O también podemos decir demanda de mercado es la sumatoria de todos los compradores o consumidores que hay en un mercado para un mismo producto. Entonces, si la demanda de mercado es compuesta por muchas demandas individuales, quiere decir que también está en función a esos mismos 5 factores que hemos analizado en la función de demanda individual. Entonces, está incluido únicamente que al hablar de demanda de mercado, al tratarse ya de un estudio de la suma de todos los compradores individuales, es decir, la suma de todos los compradores que hay en un mercado para un mismo producto, también hay que incorporar 2 factores más. Uno de ellos, la población. ¿Por qué la población? Porque como se les dice, se está tomando en cuenta ahora a todos los consumidores y todos los compradores que hay en un mercado para un producto, ¿no? Es decir, se está tomando a todos los de una sociedad, no solamente de forma individual a uno solo, sino que ya en conjunto, ¿no es cierto? Compradores, consumidores que hay en una sociedad. Y luego la distribución del ingreso nacional. Pues esto ya va de parte del gobierno, es decir, cómo
ingresos nacional? Pues lo distribuye de diferentes maneras. Una de ellas que influye demasiado en el tema de la decisión de compra a nivel general, a nivel demanda de mercado, es decir, a nivel de todos los compradores, pues es los bonos, ¿no es cierto? Porque los bonos los del gobierno y los cuales es dinero, cierta cantidad de dinero que se le da a diferentes personas de acuerdo a las características de ese bono. ¿Y qué hacen las personas? Reciben su bono. Estas han sido beneficiados por alguno de estos bonos. ¿Qué es lo que hacen? Pues directamente estos bonos son dedicados o son utilizados para consumo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a que la sociedad en sí recibe cierta población, ¿no es cierto?, que forma parte de la sociedad, eh, reciben estos bonos, ¿no? Y también no solo los bonos que es la distribución del ingreso nacional, sino también ¿no es cierto? Los subsidios, que ya también se les explicó en la clase pasada, cuando se subvencionan ciertos precios de algunos productos, ¿no? Y eso también influye en el consumo eh, de los diferentes compradores, ¿no es así? Entonces, en función a qué está la demanda de mercado, pues está en función, como ya lo vimos anteriormente, los precios posibles del vendedor, los compradores, los ingresos de los compradores, los precios de los bienes complementarios, los precios de los bienes sustitutos, la población en general que influye, distribución del ingreso nacional, ya también se les explicó de qué manera influye, ¿no? Una vez hemos conocido, ¿no es cierto?, en función a que esta demanda individual y la demanda de mercado, ahora vamos a analizar la curva de demanda. Podemos ver aquí la gráfica de la curva de demanda, así como también la tabla de demanda, la cual nosotros podemos analizar y podemos decir lo siguiente. La curva de demanda tiene pendiente negativa, porque pendiente relativa tiene relación inversa a su precio. ¿Qué quiere decir? A mayor precio, podemos observar aquí a un precio de 100, a mayor precio, menor será la cantidad demandada. La cantidad demandada a un precio de 100 son 10 unidades, pero a menor precio, a un precio de 40, o menor que 100, mayor será la cantidad demandada. Es decir, la cantidad demandada a un precio de 40 son 70 unidades. Son 60 unidades más que cuando lo vendían a un precio de 100. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Vámonos desde la lógica del consumidor, ¿no es cierto? Al consumidor, ¿qué le conviene más? ¿Que el precio aumente o que el precio disminuya? Por supuesto, nos conviene más que el disminuya. ¿Por qué? No necesariamente porque no tengamos dinero para comprar o adquirir estos bienes, servicios, mercancías o productos. No, no que si compramos a un menor precio, nos va a quedar dinero para poder comprar más cosas, es decir, para poder comprar mayor cantidad de productos. Es por eso que eh, la lógica del consumidor, ¿no es así? Que a menor precio, mayor será la cantidad demandada y a mayor, menor será la cantidad demandada, ¿no? Y esto no lo dice la ley de demanda. La ley de demanda nos dice que la ley de demanda tiene pendiente negativa, es decir, tiene relación indirecta o varía en razón inversa a su precio, que es lo que vimos anteriormente en la gráfica y también lo que hemos visto en la tabla, ¿no es cierto? Que nos dice a mayor precio, menor será la cantidad demandada y a... ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando? Es que escucho como eco, ¿no? Muy bien. Entonces, nuevamente, la ley de demanda, que también es pregunta de examen, por si acaso, la ley de demanda nos dice que la curva de demanda es negativa. Lo hemos visto en la gráfica, ¿no es cierto? Es ascendente. Es decir, tiene relación indirecta o varía en razón inversa a su precio. A mayor, menor será la cantidad demandada y a menor precio, mayor será la cantidad demandada, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto aquí. A mayor precio, menor será la cantidad demandada
y a menor precio, mayor será la cantidad demandada. ¿Por qué? Por la lógica del consumidor, como se les explicó anteriormente. Muy bien, ahora vamos a analizar, ¿no es cierto?, el aumento y la disminución de la demanda. Gráficamente hablando, porque estamos viendo ahí un gráfico, cuando se da un aumento en la demanda, pues hay un aumento en la demanda cuando la curva de desplaza hacia arriba o hacia la derecha, ¿no? Pero ¿por qué se da este aumento en la demanda? Pues por estos motivos. Vamos a analizarlos a continuación. Aumento de los ingresos de los consumidores, por supuesto. Si aumentan los ingresos de los consumidores, que hemos visto, ¿no es cierto?, la familia, los diferentes conceptos por los cuales perciben ingresos, pero no solo eso, también si hay influencia del gobierno que da bonos, ¿no es cierto?, a la población, entonces aumentar el ingreso de los consumidores. O quizás conseguí un mejor trabajo o me aumentaron el sueldo, entonces hay mayor ingreso. Entonces, si hay un aumento en los de los consumidores, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O qué es lo primero que hacen los consumidores? Pues comprar, ¿no es cierto? Adquirir productos, bienes, servicios. Luego, en segundo lugar, disminución de los precios de los bienes complementarios. Como se les dijo anteriormente, los bienes complementarios son aquellos que se complementan entre sí, que se fusionan, que se unen para satisfacer una necesidad. Entonces, si los precios de estos bienes, porque si nosotros hacemos un razonamiento, casi todos los bienes podríamos decir que son complementarios, ¿no es cierto? Porque nosotros los complementamos entre sí para satisfacer diferentes necesidades. Entonces, si disminuye estos bienes complementarios, al disminuir sus precios, por ende va a generar que querramos comprar más estos productos, ¿no? Aprovechando que están más baratos, disminuido su precio. Luego, aumento del precio de los bienes sustitutos. Nosotros sabemos que los bienes sustitutos cumplen una función, sustituir o reemplazar un bien va a ser la misma necesidad. Pero ¿por qué surge un sustituto? En primer lugar, surge un bien sustituto porque el precio del bien de mi preferencia aumentó. Entonces se aumentó, pues lamentablemente no puedo ya comprarlo, entonces voy a tener que recurrir a un bien sustituto. Entonces, pero si vemos que aumenta el precio de los bienes sustitutos, que por lo general estos bienes sustitutos son de menor precio, pues no vamos a querer ya comprarlos directamente, vamos a comprar los bienes complementarios, ¿no? Y luego cambio en las preferencias de los consumidores. Créanme que este punto o este factor, así lo hayamos dejado lo último, es importante, porque gracias a esto, a este cambio de preferencia de los consumidores, pueden hacer aumentar la demanda de cualquier producto, así como también pueden hacer disminuir de golpe o incluso hacer desaparecer algunos productos, ¿no? Por ejemplo, cambio en los consumidores, podemos hacer un análisis. No tenemos los mismos gustos o las mismas preferencias que teníamos hace 10 años atrás o cuando éramos niños, ¿no es cierto? Entonces, y también gracias a este cambio de las preferencias de los consumidores, pueden hacer aumentar la demanda de acuerdo a si alguien los recomienda, porque está de moda, ¿no es cierto? Por el tema de la globalización. Entonces, aquí justamente las preferencias de los consumidores es lo que han generado eh, algunas carreras, ¿no es cierto?, que se dedican a analizar, a hacer estudio de mercado, poder así mantener un producto en vigencia, ¿no? Y luego la disminución de la demanda. Gráficamente hablando, hay una disminución en la demanda, en la curva de demanda, cuando la curva de demanda se desplaza hacia abajo o hacia la izquierda, ¿no? Gráficamente hablando, por esto se da la disminución en la curva de demanda. Pero, ¿no es cierto?, interpretando del por qué, pues, ¿por qué se da esta disminución en la demanda? En primer lugar, disminución de los ingresos. Lamentablemente, ¿no? Y esto lo hemos visto desde que inició la pandemia, ¿no? Muchas personas han perdido sus empleos, otros que tenían negocios ya no tienen las mismas ganancias,
¿no? Entonces, no pueden darse el lujo de gastar su dinero hasta que pueda restablecer su economía. Entonces, si hay una disminución de los ingresos de los consumidores, pues no van a poder comprar o adquirir lo mismo acostumbrados o lo mismo que siempre compraban, ¿no? Luego, aumento del precio de los bienes complementarios. Como dijimos, los bienes complementarios son aquellos que nosotros mezclamos o utilizamos en conjunto para satisfacer una necesidad. Si aumentan el precio de estos bienes complementarios, pues ya no lo vamos a poder adquirir, no poder comprar en la misma cantidad. Quizás sí, pero en menos cantidad, o quizás ya no, y automáticamente busquemos un bien sustituto, ¿no? De disminución del precio de los bienes sustitutos. Si disminuyen el precio de los bienes sustitutos, si están muchísimo más baratos, pues ya no los van a ofrecer. Por ejemplo, real que ha vivido nuestro país, no sé si se recuerdan hace un tiempo atrás, sabemos que el primer sustituto de la carne de res es la carne de pollo, ¿sí? Y hace un tiempo atrás, los productores de las granjas avícolas, ¿no es cierto?, los que vendían pollo, se declararon en estado, ¿por qué? Porque a ellos les compraban demasiado barato el pollo, demasiado barato que no cubría sus costos de producción o que no les generó una ganancia, siendo que los revendedores, ¿no es cierto?, los que venden al consumidor final, los vendían a un precio casi el doble de lo que les pagaban a ellos. Entonces, si es que ellos dijeron que ya seguir produciendo más pollos y que iban a buscar vender al mercado externo, es decir, al mercado nacional ya no. Entonces, eso también genera una disminución en la demanda, ¿no es cierto? Ya no nos van a querer vender aquí al mercado nacional y van a buscar mercados en el extranjero para que sí le paguen el precio justo, ¿no? Eso también es otro ejemplo del por qué disminuye la demanda. Y por último, cambio en la ansia de los consumidores, ¿no? Que como les decía, por más que quede de cuarto punto, es decir, de punto final del por qué disminuye la demanda, importante este factor, porque como les digo, puede hacer aumentar de golpe la demanda de cualquier producto, puede hacer disminuir hasta desaparecer diversos productos. ¿Por qué? Pues justamente por el tema de las nuevas tecnologías, por el tema de la globalización, por el tema de las redes sociales, ¿no es así? Que esto prácticamente ha hecho desaparecer o bajar demasiado la demanda de ciertos productos. Un ejemplo claro podemos decir los teléfonos que tenían teclado, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años atrás se utilizaban esos teléfonos? Ahora, por la tecnología, ¿no es cierto? Por la globalización, casi nadie usa ya ese tipo de teléfonos. La mayoría utiliza teléfonos táctiles, ¿no es así? Entonces, ¿qué han hecho? El querer ya tener teléfonos táctiles de última generación, último modelo, esta nueva generación, nuestra nueva generación que ha nacido prácticamente con la tecnología, entonces ya no va a utilizar ese tipo de teléfono, lo que han hecho que genere que la demanda de esos teléfonos con teclado va a decaer. Y prácticamente con el pasar del tiempo ya nadie va a utilizar ese tipo de teléfono. Casi nadie. Ahora los que utilizan son pocas personas y con el tiempo créanme que ya va a terminar de desaparecer. Y eso se debe a los cambios en las preferencias de los consumidores que puede estar dado por el tema de la globalización, el moderno, porque alguien los recomienda, ¿no es cierto? Influencian en la decisión de compra, las reales, ¿no es cierto? Y muchos factores que afectan a los cambios en las preferencias de los consumidores. Muy bien, y ahora vamos a ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios de demanda y 2 ejercicios de oferta, pero luego de explicar los conceptos de oferta, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos con los ejercicios. Les pido que apaguen sus micrófonos para que me puedan atender. Recuerden de que estos ejercicios van a entrar en el examen, ¿sí? Muy bien, entonces comenzamos con la explicación de los ejercicios. Dice lo siguiente, vamos a suponer que existe en el mercado 100 idénticos, cada uno con una función de demanda
individual que está dada por, tenemos la demanda individual, 8 menos precio de X, PX, como quieran decirle. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide determinar la función de demanda de mercado, la tabla de demanda y curva de demanda de mercado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la función de demanda de mercado. Aquí tenemos la orden donde nos dice que en el mercado existen 100 consumidores idénticos, cada uno con una función de demanda individual, 8 menos precio de X, como quieran decirle, ¿no? Por definición también sabemos que la demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales que hay en un mercado, ¿no? Entonces, podríamos utilizar esto, ¿no es cierto? Que la demanda de mercado es sumatoria de todas las demandas individuales que hay en un mercado. ¿Cuántas demandas individuales me da este ejercicio? Pues nosotros vemos una sola función de demanda, pero también el ejercicio nos dice que son 100 consumidores idénticos, es decir, son 100 consumidores que tienen esta función individual, lo que implicaría que nosotros tendríamos que sumar 100 veces esta misma función demanda individual, es decir, tendríamos que sumar 8 menos precio de X más 8 menos precio de X más 8 menos precio de X más 8 menos precio de X, así hasta repetir 100 veces o hasta sumar 100 veces la misma función de demanda individual, ¿no? Pero si nosotros hemos tenido un buen profesor de matemática, nos ha enseñado que la multiplicación no es otra cosa que una suma abreviada. Y eso es lo que vamos a hacer. Multiplicar la función de demanda individual por los 100 consumidores idénticos. Es decir, vamos a multiplicar 8 menos precio de X, P de X o PX, como quieran decirle, por los 100 consumidores idénticos. Es decir, que no solamente puede ser 100, de acuerdo a la orden del ejercicio pueden ser 1000 consumidores idénticos, pueden ser 500 consumidores idénticos, 50, 200, a la orden de ejercicio, pero para este ejercicio son 100 consumidores idénticos. Entonces, estos 100 los vamos a multiplicar por toda la función individual, es decir, vamos a multiplicar 100 por 8 y también vamos a multiplicar 100 por, aquí, aunque no es dado, se sobreentiende que hay un 1. Vamos a multiplicar 100 por menos 1 precio de X. Entonces, este 100 se va a toda la función de demanda individual. ¿Qué quiere decir? Voy a multiplicar 100 por 8, 800, ¿no es cierto? Y 100 por, aquí se sobreentiende que hay un 1, 100 por menos 1 precio de X, menos 100 precio de X. Mi función de demanda de mercado, ¿no? Entonces ya hemos encontrado la función de demanda de mercado. ¿Cómo? Si son 100 consumidores idénticos y hay una sola función de demanda individual, tengo que multiplicar la función de demanda individual por los 100 consumidores idénticos. Este 100 va a dar a toda la función de demanda individual, es decir, 100 por 8, 800 y 100 por menos 1, precio de X, 100 precio de X, lo que nos da 800 menos 100 precio de X, la función de demanda de mercado, ¿no? Entonces ya hemos encontrado el inciso. Ahora nos toca encontrar el inciso B o construir la tabla de demanda. ¿Cómo yo voy a construir mi tabla de demanda? Pues de la siguiente manera. Tenemos 5 precios, es decir, 5 precios que ustedes pueden decidir cuáles, pero de preferencia y como sugerencia, se les pide tomar precios más bajos y que sean consecutivos, es decir, del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5 son los precios que yo he elegido para mi tabla de demanda. Y ahora, ¿cómo yo voy a encontrar la cantidad demandada? Pues reemplazando esos precios que ya medí del 1 al 5, función de demanda de mercado que encontré en el inciso A. ¿Dónde voy a reemplazar cada uno de estos precios? Pues voy a reemplazar
en la variable PX, P de X, precio de X, es decir, en la variable, en la letra P y X que está acompañando número de la función de demanda de mercado. ¿Qué quiere decir? Pues lo siguiente, para un precio de 1, ¿cuánto es la función de demanda de mercado? ¿Cuánto es la cantidad? La siguiente, 800 menos 100 por 1, 800, 100 por 1, 100, 800 menos 100, 700. Es decir, que para un precio de 1, la cantidad demandada es 700. Seguimos reemplazando en la función de demanda de mercado, donde en la PX, ¿no? Reemplazo para un precio de 2, ¿no es cierto? Reemplazo en la función de demanda de mercado, 800 menos 100 por 2, 800 menos 200, 800 menos 200 será igual a 600, lo que quiere decir que para un precio de 2 la cantidad demandada es 600. Continuamos reemplazando para un precio de 3, donde vamos a reemplazar en la función de demanda de mercado que hemos encontrado en el inciso A en la variable PX, ¿no es cierto? Entonces, voy a reemplazar para un precio de 3, 800 menos 100 por 3, 800 menos 100 por 3, 300, 300 menos 300 será igual a 500, ¿no? Entonces, para un precio de 3, la cantidad demandada será 500. Estamos reemplazando para un precio de 4, donde vamos a reemplazar nuevamente en la función de demanda de mercado que encontré en el inciso A, en la variable PX. Entonces voy a reemplazar para un precio de 4, 800 menos 100 por 4 será igual a 800 menos 100 por 4, 400, 800 menos 400 será igual a 400, lo que quiere decir que para un precio de 4 la cantidad demandada será 100. Continuamos reemplazando para un precio de 5. Para un precio de 5, reemplazamos donde en la función de demanda de mercado que entré en el inciso A en la variable PX. 800 menos 100 por 5 será igual a 800 menos 100 por 5, 500. 800 menos 500 igual a 300, ¿no? Entonces, para un precio de 5, la cantidad demandada será 300. Y podemos observar, ¿no es cierto?, que la cantidad demandada o que la demanda tiene relación inversa a su precio. A menor precio, a un precio de 1, quiere comprar 700 unidades. En cambio, si el precio aumenta a 5, solo querrán comprar los consumidores 300 unidades. Entonces se cumple, ¿no es cierto?, en la tabla de demanda y de demanda. Pero el inciso C nos pide graficar. Es decir, ¿cómo yo voy a graficar? Pues vamos a graficar en el eje vertical el precio. Es decir, partimos del eje 0.0, que es el punto de origen, y vamos enumerando hacia arriba el precio, de precio a precio mayor, es decir, precio 1, precio 2, precio 3, precio 4 y precio 5, ¿no? Y en el eje horizontal vamos a anotar la cantidad demandada, que nuevamente a partir del eje 0.0 punto de origen vamos a comenzar del número menor a mayor, vamos a ir avanzando. Yo tengo que analizar primero mi cantidad demandada de la tabla para ver los parámetros que voy a tomar o la distancia que va a haber de un número o de un parámetro a otro. Por ejemplo, analizando la cantidad demandada, me conviene graficar, para tener una gráfica más exacta, tomar para 100 en 100, que quiere decir que a partir del eje 0 sub 0.0 comienzo del número menor, que sería 100, y comienzo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, y así podemos seguir de 100 en 100, ¿no es cierto? Pero como citamos hasta 700, hasta aquí nomás anotamos, ¿no? Para no hacer tan grande o tan extensa la gráfica. Muy bien, entonces ya hemos armado porque solamente graficamos números positivos, todos son positivos, entonces comenzamos. ¿Cómo vamos a graficar? De la siguiente manera, en el eje precio, eje vertical, en el precio 1 y avanzo de forma horizontal hasta donde me dice cantidad demandada del precio 1. La cantidad demandada del precio 1 es 700, entonces me ubico en el precio 1, eje vertical, y avanzo horizontal hasta 700 y coloco un punto allí, ¿no?
Ahora continuamos haciendo lo mismo para un precio de 2. Me ubico en el eje vertical, en el precio 2, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad demandada, 600, ¿no es cierto? Entonces avanzo del precio 2 a 600 y coloco un punto allí. Lo mismo para el precio 3. Me ubico en el eje vertical, en el precio 3, y avanzo horizontalmente hasta donde me dice la cantidad demandada, que en este caso es 500. Voy a avanzar horizontalmente y coloco un punto. Nuevamente continuamos para un precio de 4, ¿no es cierto? Avanzo horizontalmente hasta donde me dice su cantidad demandada, 400. Entonces, horizontalmente hasta 400 y coloco un punto allí. Lo mismo para el precio 5. Me ubico en el eje vertical, en el 5, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su cantidad, 300. Entonces voy a avanzar horizontalmente hasta 300 y coloco un punto allí. Uno de los puntos y ya tengo la curva de demanda que tiene pendiente negativa. Y eso sería la gráfica de la curva de demanda. Y luego vamos a hacer un segundo ejercicio para la demanda, para el análisis de la demanda, que nos va a pedir exactamente los mismos puntos, pero el planteamiento ya es un poco distinto. Porque suponiendo que el mercado está compuesto por 3 consumidores, donde cada uno presenta la función de demanda y tenemos demanda individual 1, 1200 PX o precio de X, como quieran decirle. Demanda individual 2, 1400 menos 350 X. Demanda individual 3, 1600 menos 450 precio de X. Entonces, si se fijan, son las demandas individuales, una totalmente distinta a la otra. Y puede darse ejercicios así, que no solamente sean 3 demandas individuales, pueden haber 5, pueden 10, pueden haber 100, pueden haber 1000, pero por cuestiones de espacio y tiempo solamente se les va a preguntar o se les va a dar con 3 demandas individuales distintas, ¿no? ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide determinar la función de mercado, la tabla de demanda y graficar la curva de demanda de mercado. ¿Qué quiere decir? Primero vamos a encontrar la función de demanda de mercado, donde ya nos da la orden del ejercicio, ¿no es cierto? Y para encontrar la función de demanda de mercado, nosotros seguimos la definición que nos dice lo siguiente. Demanda de mercado es la sumatoria de todas las demandas individuales que hay en un mercado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sumar demanda individual 1, 1000 menos 200 precio de X, más demanda individual 2, 1400 menos 350 precio de X o PX, como quieran decirle, más demanda individual 3, 1600 menos 450 precio de X. Entonces, por definición, yo tengo que sumar la demanda individual 1 más la demanda individual 2 más la demanda individual 3. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a sumar estas demandas individuales. De la siguiente manera, por términos semejantes. Yo sé que conocen los términos semejantes. ¿Qué quiere decir? Primero, sumar todo aquello que es un número natural que no va acompañado de ninguna variable. ¿Qué son las variables? Es una letra o letras que acompañan a los números. En este caso, primero voy a sumar todo aquello que es un número natural que no tiene ninguna letra que lo acompañe o ninguna variable que lo acompañe, quieran decirle. Entonces, primero voy a sumar para obtener mi demanda de mercado 1000 más 1400 más 1100. Estoy sumando todos los números naturales que no van acompañados de ninguna letra, de ninguna variable. Entonces, ¿cuánto sería 1000 más 1000 más 1600? 4000. Ustedes lo pueden verificar con su calculadora porque cuando ustedes realicen estos ejercicios en su examen tienen que utilizar calculadora. Muy bien, ya hemos sumado primero términos semejantes, todos los números naturales que no van acompañados de ninguna letra, de ninguna variable. Y ahora continuamos para calcular la demanda de mercado. Vamos a sumar todos aquellos números naturales que van acompañados de una variable. ¿Qué es una variable? Es una o letras que acompañan a un número. Entonces vamos a sumar
menos 200 precio de X, más menos 350 precio de X, menos 450 precio de X. Recordemos que signos iguales se suman y signos diferentes se restan. En este caso, todos son iguales, son negativos, ¿cierto? Menos 200 precio de X, más menos 350 precio de X, más menos 450 precio de X. Entonces, como son todos negativos, y eso nos va a dar menos 1000 precio de X. Lo que quiere decir que la función de demanda de mercado será igual a 4000 precio de X. ¿Alguna duda hasta aquí o está todo claro? Todo claro. Todo claro. Claro. Muy bien, entonces continuamos con la explicación porque no solo nos pide encontrar la función de demanda de mercado, también nos pide construir la de mercado. Nuevamente, para construir la tabla de mercado, ustedes se tienen que dar 5 precios, ¿no? Pueden darse los precios que ustedes quieran, pero como sugerencia de preferencia, desen los 5 precios más bajos y que sean consecutivos, es decir, del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y para determinar la tabla de demanda, para encontrar la cantidad demandada, lo que tienen ustedes que hacer es reemplazar en la función de demanda de mercado que hemos encontrado en el A, donde tengo que reemplazar en la variable PX, P de X o precio de X, es decir, de las letras que acompaña al número en la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a reemplazar el precio 1, donde reemplazamos en la función de demanda de mercado en la variable PX, ¿no? 4000 menos 1000 será igual a 4000 menos 1000 por 1, 1000, 4000 menos 1000, 3000, ¿no es cierto? Lo que quiere decir que para de 1 la cantidad demandada será 3000. Continuamos reemplazando para un precio de 2. Para un precio de 2 vamos a reemplazar la función de demanda de mercado que encontramos en el inciso A en la variable PX, ¿no? Entonces vamos a reemplazar 4000 menos 1000 por igual a 4000 menos 1000 por 2, 2000. 4000 menos 2000, 2000. Es igual a, ¿cierto? Lo que quiere decir que para un precio de 2, la cantidad demandada será 2000. Continuamos reemplazando para un precio de 3, donde vamos a en la función de demanda de mercado que encontramos en el inciso A en la variable PX. Entonces, para un precio de 3, vamos a reemplazar menos 1000 por 3, 4000 menos 1000 por 3, 3000, 4000 menos 3000 será igual a 1000. Entonces, para un precio de 3, la cantidad demandada o es 1000, ¿no es cierto? Continuamos reemplazando para un precio de 4, donde vamos a reemplazar en la función de demanda de mercado en la variable X, precio de X, ¿no es cierto? Entonces vamos a comenzar a reemplazar para un precio de 4, 4000 menos 1000 por 4, será igual a 4000 menos 4000, 4000 menos 4000 será igual a 0, que quiere decir que para un precio de 4 la cantidad demandada será 0. Continuamos reemplazando para un precio de 5, donde vamos a reemplazar nuevamente en la función de demanda de mercado en la variable PX, ¿no es cierto? Estamos para un precio de 5, 4000 menos 1000 por 5 será igual a 4000 menos 1000 por 5, 5000, 4000 menos 5000 será igual a, lo que quiere decir que para un precio de 5 la cantidad demandada será menos 1000. Entonces, aquí vemos con más fuerza cómo se cumple la lógica de los consumidores al momento de querer comprar y adquirir un producto. Lo que dice la ley de la demanda, fijémonos, a menor, fíjense, a un precio de 1, quieren comprar 3000 unidades, pero a medida de que va aumentando el precio, llegamos a un precio de 4, ya nadie quiere comprar este producto. E incluso si sigue aumentando el precio a un precio de 5, menos 1000 unidades. Eso no existe. Menos 1000 unidades de algo no existe, ¿no es cierto? Entonces, justamente es por esto que no vamos a graficar números negativos. Se fijan, el menos 1000 queda absolutamente anulado porque nosotros no vamos a graficar números negativos, solo se va a graficar números, se va a utilizar el cuadrante de números positivos. ¿Por qué? Porque no existe menos 1000 unidades de algo. Es a partir de 0, que es nada,
en adelante números positivos, ¿no? Entonces volvemos a graficar, nuevamente se les explica cómo graficar, cómo se de la siguiente manera. En el eje vertical vamos a graficar el precio, ¿no es cierto? Partimos del eje 0.0 y enumerando, subiendo del número menor al número mayor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Hasta 5 y eso que hasta 4 es lo que necesitamos, ¿no? Y luego en el eje horizontal vamos a graficar la cantidad demandada que también pasa del eje 0.0 para enumerar del número menor a número mayor. En este caso, para colocar las cantidades, parámetros, tenemos que analizar en nuestra tabla la cantidad demandada para ver qué parámetros vamos a utilizar. En este caso ya no vamos a utilizar de 100, vamos a utilizar de 1000 en 1000 porque es lo más conveniente para poder graficar de acuerdo a la cantidad demandada de la tabla para este ejercicio. Entonces, a partir del eje 0.0, de número menor 1000 a número mayor. Entonces, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 7000. Podemos continuar enumerando, pero de 1000 en 1000. Entonces, nuevamente para graficar, nos ubicamos en el eje vertical en el precio 1 y vamos a avanzar de forma horizontal hasta donde nos indica su cantidad demandada. Es decir, en nuestra tabla para un precio de 1 la cantidad demandada es 3000. Entonces me ubico en el eje vertical en el precio 1 y voy a avanzar horizontalmente y coloco un punto allí. Continuamos haciendo lo mismo, ubicándonos en el precio 2 en el eje vertical y vamos a avanzar horizontalmente hasta donde nos dice su dada, 2000. Entonces me ubico en el eje vertical en el precio 2 y avanzo horizontalmente hasta donde nos indica su cantidad demandada, 2000. Y coloco allí. Lo mismo realizo con el precio 3, me ubico en el eje vertical en el precio 3, ¿no es cierto? Y avanzamos horizontalmente su cantidad, 1000. Entonces voy a avanzar hasta 1000, coloco un punto allí. Continuamos nuevamente graficando, ubicándonos en el precio 4 en vertical y vamos a avanzar hasta donde nos dice su cantidad demandada. En este caso nos dice 0, no vamos a avanzar nada. Nos quedamos en la misma línea del eje precio y colocamos un punto allí. El precio 5 no vamos a graficar porque nos dio un número negativo y no se grafican números negativos. Existe menos 1000 de algún producto, ¿no es cierto? De algún servicio, de algún bien o de alguna mercancía. Lo que hacemos es unir los puntos y ya tenemos la gráfica de esta. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda, consulta al respecto? No, Licen, claro, todo. Entonces, hasta aquí hemos terminado la primera parte de la demanda. Ahora vamos a continuar. Voy a dejar de compartir un momento para continuar con el análisis de la oferta, ¿no? Ya vimos la primera parte, que es la demanda, y ahora vamos a continuar con el análisis de la oferta. Muy bien, entonces continuando con el tema 3, ya hicimos el análisis de la demanda, que es prácticamente un resumen de lo que ustedes debieron haber aprendido en Introducción a la Economía o en Economía General. Ahora pasamos a analizar la oferta, lo necesario, lo esencial que ustedes haber aprendido, ¿no? Comenzamos entonces con el análisis de la oferta y para esto primero tenemos que saber o tener en claro cuál es el concepto de oferta. Es la cantidad de mercancías, es decir, la cantidad de algún producto, bienes o servicios que pueden ser vendidas a los diferentes mercados en un tiempo determinado, porque sabemos que por temporada es que nos ofrecen ciertos productos, ¿no es cierto? Y que va su precio, ¿no es así? Cuando hay en gran cantidad, por lo general vemos la competencia de precios, ¿no es cierto? Entonces, por un producto también se le puede decir vendedor o por un conjunto de productores o vendedores de la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de oferta, referimos o estamos haciendo mención a los vendedores o productores, ¿no? Al hablar de oferta nos referimos a los vendedores, es decir, la lógica que ellos manejan, ¿no es cierto? Los vendedores o productores.
que quiere decir entonces que la oferta es la cantidad de metas que pueden ser vendidas a los diferentes precios del mercado en un determinado periodo de tiempo por uno o varios productos vendedores. Y también la oferta, de acuerdo a su análisis o estudio, se clasifica en oferta individual y oferta de mercado. Por si acaso, ambas tienen el mismo concepto, que es la cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a los diferentes precios que hay en el mercado en un determinado tiempo por uno o varios productores o vendedores, ¿no? Pero desde su estudio, desde su análisis, la oferta individual se trata de un solo o de un solo vendedor que hay en el mercado para un producto, es decir, analiza y estudia a un solo, de forma individual, a un solo productor, un solo vendedor que hay en el mercado. Si se fijan, aquí he colocado dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque quizás algunos en economía general o en introducción a economía utilizaban para hacer mención o para abreviar la oferta la letra O y otros utilizaban la S. Como ustedes hayan aprendido en Introducción a la Economía, pueden utilizar cualquiera de las dos, ¿sí? O bien bien la letra S para hacer mención a la oferta, ¿no? No hay ningún problema. Y luego tenemos la oferta de mercado, o como ustedes quizás lo encuentren en libros de macroeconomía, oferta total u oferta global. Pero nosotros le vamos a llamar en esta asignatura oferta de mercado. O la oferta de mercado se trata de la sumatoria de todas las ofertas individuales que hay en un mercado. O también podríamos decir que se trata de todos los vendedores o productores que hay en un mercado para un mismo producto, ¿no? Entonces aquí podemos ver también dos ecuaciones, las cuales ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos, ya sea utilizando la letra O la letra S para representar la oferta, pero ambas mercados significa o se trata que es la sumatoria de todas las ofertas individuales que hay en un mercado, que pueden haber N ofertas individuales. Para un mismo producto hayan cientos de vendedores o miles de productores, ¿no? Entonces, por eso se dice N ofertas individuales, pueden haber muchas. Pasamos a la función de oferta, tanto la función de oferta individual como de oferta de mercado siguiente, es decir, la oferta está en función ¿a qué? A los costos de producción, es decir, cuánto cuesta fabricar, elaborar ese producto que quiero vender, ¿no? O cuánto me cuesta comprarlo, traerlo de otro país, ¿no es cierto? Importarlo, venderlo, ¿no? Entonces, el costo de producción. En segundo punto, la oferta está en función al nivel tecnológico, es decir, si la empresa decide invertir en maquinarias, ¿no es cierto?, para su producción, para acelerar el proceso, para que se pueda fabricar el producto más rápido, y no solo para su fabricación, sino así también para ofrecerlo, venderlo, porque sabemos muy bien, ¿no es cierto?, de que hoy en día, en la actualidad, se vende mucho internet a través de las redes sociales, ¿no? Se está utilizando la tecnología, ¿no?, para vender. Ya no es necesario que nosotros vayamos hasta la tienda, realmente podemos verlo, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en los diferentes productos que se ofrecen, e incluso pueden hacer también transmisiones en vivo donde nos muestran la tienda que ofrecen, y así nosotros podemos optar si comprar o no ese producto, ¿no? Y luego, por último, el precio que este también es fijado por el vendedor o productor, el cual debe cubrir el costo de fabricación, el costo de producción, también tiene que generar ganancia, ¿no es cierto? Que esa ganancia la fija el vendedor o productor. ¿Cuánto quiere ganar por unidad, por decena, por docena, ¿no es cierto? Por centena, por 1000 unidades, eso lo define el vendedor o productor, ¿no? Pero sí o sí tiene que cubrir su costo de fabricación y ya el resto es la ganancia que quiere obtener por ese producto, por ese bien, por ese servicio, ¿no? Y dependiendo a esto, que
ofrece el producto. Porque si el precio que está dispuesto a pagar el consumidor es demasiado bajo, que no me va a costos de producción, o sea, hablando desde la lógica del vendedor, pues no lo voy a querer ofrecer, no lo voy a vender a un precio en el cual no voy a recuperar mi inversión, ¿no? Y bueno, estos son los principales elementos que determinan la oferta de un producto, llamados también determinantes de oferta, ¿no? Y luego tenemos la curva de oferta, que podemos analizar el gráfico y también analizamos la tabla de oferta, la cual podemos observar que la oferta tiene pendiente positiva y podemos también observar que la oferta tiene relación directa con su precio, es decir, a menor precio, menor será la cantidad ofertada y a mayor precio, mayor cantidad ofertada. Podemos ver a un precio de 1, solamente se ofrecen o se ofertan 2 unidades, pero a un precio de 7, el productor ofrece u oferta 14 unidades. ¿Y esto por qué? Esto es la lógica del vendedor, del productor. Nos puede vender a un precio mayor, lo va a hacer porque le conviene vender a un mayor precio porque así va a generar más ganancia. Es por eso que existe esa estrategia que a la mayoría nos fastidia, ¿no es cierto? Que cuando ofrecen un producto por las redes sociales, no el precio, ¿no es cierto? Y si uno les pregunta, dicen inbox, ¿no es cierto? ¿Por qué dicen esto? Porque obviamente ellos a todos los que les preguntan dar diferentes precios. ¿Y a quién le van a vender ese producto? A quien acepte pagar más, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los vendedores o productores, ¿no es así? Entonces, esa es la ley del vendedor, ¿no es cierto? Todo lo contrario a los consumidores que prefieren o que buscan un precio más bajo, ¿no es cierto? No necesariamente porque no tengan dinero, sino podrían comprar más cosas. En cambio, la lógica de la oferta o la lógica de los vendedores o productores es totalmente distinta. Vendernos a un precio mayor, lo van a hacer, porque a mayor precio se obtendrá mayor ganancia, ¿no? Y a un menor precio no ganar mucho o quizás ni siquiera cubran sus costos de producción, su costo de fabricación. Aquí nos dice, sí, esa es la estrategia para vender bienes hasta autos. Exactamente. Dan diferentes precios, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo ven a la persona, es así, y obviamente a quien acepte pagar un poco más, a ese se lo van a vender. ¿Por qué? Porque esa es la lógica del vendedor. Si puedo vender mayor, lo voy a hacer. Y créanme que siempre encuentran a quien venderle a un precio mayor, ¿no? Porque no todos quizás estén enterados de los precios correctos, ¿no es cierto? Entonces, los que sí conocen los precios quizás no van a pagar y van a buscar en otro lugar. Pero los que no o los que ya sí o sí lo quieren comprar, pues van a pagar cualquier precio y eso es lo que hacen los vendedores, ¿no? Es la lógica del vendedor, vender más caro para ganar más. Y eso es lo que nos dice la ley de oferta. La curva de oferta tiene pendiente positiva. Bueno, por lo general tiene pendiente positiva. Vamos a ver cuando la curva de oferta tiene pendiente negativa, al igual que la demanda. Pero por lo general la curva de oferta tiene pendiente positiva, ¿no? Y también tiene relación directa con su precio. Es decir, a mayor precio, mayor será la cantidad ofertada y a menor será la cantidad ofertada. ¿Por qué? Porque partimos desde la lógica del vendedor. El vendedor no va a querer vender a un precio muy barato porque no le va a generar ganancia. En cambio, va a buscar siempre vender a un mayor precio para obtener mayor ganancia. Y ahora vamos a analizar el aumento de la oferta y la disminución de la curva de oferta. Lo vamos a analizar primero gráficamente. Entonces, en la gráfica, ¿cuándo hay un aumento de oferta? Pues hay un aumento en la oferta cuando la curva de oferta se desplaza hacia la derecha o hacia abajo, ¿no?
y para este aumento en la oferta. Por lo siguiente, aumento del precio de los bienes sustitutos. Como se les explicó anteriormente, ¿qué son los bienes sustitutos? Son aquellos que pudieron reemplazar a otro bien porque de alguna manera satisfacen la misma necesidad. Por ende, sabemos que surge un bien sustituto cuando el precio de mi bien de preferencia o se lo busco porque el precio es más bajo, más accesible. Entonces, si el precio de los bienes sustitutos aumentó, obviamente los vendedores o estos bienes sustitutos van a ofrecer más su producto, van a aprovechar que los precios han aumentado, que los consumidores van a pagar entonces van a ofrecer más este producto. ¿Por qué también se da un aumento en la oferta? Disminución de producción. Ustedes han estudiado que las empresas tienen cierto porcentaje o cierta cantidad de dinero para invertir o reinvertir, ¿no es? Comenzar nuevamente el proceso de producción, ¿no es cierto? O para comprar el producto que compran para venderlo, ¿no? Para generar ganancia. Entonces, si disminuyen los costos de producción, es decir, si disminuye el precio de las materias primas, fabrica o se elabora el producto, el bien o servicio que yo vendo, entonces esta materia prima va a estar más barata y voy a poder comprar más de esta materia prima con la misma cantidad de dinero. Y si compro más materia prima, entonces voy a poder fabricar más de ese producto. Entonces, fabricar más de ese producto, pues voy a tener para ofrecer en mayor cantidad ese producto. Entonces va a haber mayor oferta. Y no solo eso, que si costos de producción, quizás decida solo producir la misma cantidad, pero me va a salir más barata, ¿no es cierto? Y al venderlo al mismo precio, a tener mayor ganancia, porque mi costo de fabricarlo es muchísimo más barato, entonces lo voy a ofrecer más ese producto. Entonces, para generar mayor ganancia. Luego, cambio en los niveles tecnológicos, que esto hace también aumentar la oferta. ¿Por qué? Porque al incorporar tecnología dentro de la empresa, estamos hablando de maquinaria, pueden hacer que la empresa fabrique más rápido ese producto, que lo fabrique en mayor cantidad e incluso ahorrar en materia. Entonces va a tener mayor cantidad de este producto, de este bien, de este servicio, de esta mercancía para ofertar en el mercado, va a aumentar la oferta. Y luego la disminución de la oferta. Gráficamente hablando, ¿cuándo se da una disminución de la oferta? Cuando la oferta se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba. ¿Y por qué se da esta disminución? Es decir, cuando la curva, gráficamente hablando, hay disminución en la oferta cuando la curva de oferta se desplaza hacia arriba o hacia la izquierda, ¿no? Pero ¿por qué se da esta disminución? Baja de los bienes sustitutos. Nuevamente, si ya sabemos que los bienes sustitutos de en sí, que son los que reemplazan a otros, que satisfacen de alguna manera la misma necesidad, ya sabemos que son más baratos. Y si aún así baja más su precio, porque los consumidores no están dispuestos a pagar un precio mayor, sino que cada vez más bajo, entonces, ¿qué va a pasar con el vendedor o producto? Ya no va a querer ofrecer ese, o ya no lo va a fabricar, se va a buscar otro producto para fabricar que le genere ganancia. ¿Por qué? Porque este producto está demasiado barato y no me va a generar ganancia. Entonces, ¿para qué voy a hacer todo un proceso de producción si no voy a obtener ganancia? ¿Por qué? Porque en el mercado está demasiado barato. Hay competidores, entonces han hecho que disminuya mis precios y no voy a querer venderlo. Es lo mismo que está pasando, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en los noticieros, se llama que dicen que por causa del contrabando, estamos hablando de las hortalizas, ¿no es cierto? De la papa, por ejemplo, que está haciendo productores nacionales. ¿Por qué? Porque la que traen de contrabando es muchísimo más barata que las que venden los productores nacionales. Entonces ya no les están comprando a ellos quieren ofrecer o dar su producto tan barato, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ni siquiera van a recuperar su costo de producción, ¿no? Entonces, por eso eh, la oferta, asimismo que se les acaba de mencionar, aumento del costo de producción. La materia prima está demasiado cara, es decir, la materia prima con la que se elabora el producto que yo fabrico, que yo vendo al mercado, está
demasiado cara. Tengo cierta cantidad para la producción, es decir, para invertir o reinvertir, y no puedo utilizar más porque corro riesgo de no tener reservas o prácticamente arriesgar todo, ¿no? Todo el capital de la empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si aumenta el costo de producción, voy a reducir mi producción. Mi producción es menor, entonces va a haber menor cantidad ofertada de ese producto, ¿no? Y ahora entramos a los ejercicios. Les pido por favor su atención, solamente 10 minutos más para que podamos terminar con la clase. Con estos dos ejercicios y con esto concluimos la clase. Les pido su atención, que con esto vamos a terminar. Dice, ejercicios de oferta. Vamos a suponer que existe en el mercado 100 productores idénticos, cada uno con una función de oferta que está dada por, y tenemos una oferta individual menos 4.000 más 20 precio de X, P de X, PX. ¿Qué nos pide el ejercicio? Determinar la función de oferta de mercado, la tabla de oferta y graficar la curva de oferta de mercado. Entonces vamos a comenzar encontrando la función de oferta de mercado. ¿De qué manera? Pues nosotros ya el ejercicio nos dice que son 100 productores idénticos donde cada uno tiene una función de oferta individual menos 40 más 20 precio de X, P de X, PX, como quieran decirle. Entonces, por definición sabemos que la oferta de mercado es la sumatoria de todas las ofertas individuales que hay en un mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el ejercicio dice que son 100 productores idénticos y que cada uno tiene esta función de demanda individual, menos 40 más 20 precio de X, yo tendría que sumar 100 veces la misma función de oferta individual menos 40 más 20 precio de X. Es decir, tendría que sumar 100 veces 40 más 20 precio de X más menos 40 más 20 precio de X más menos 40 más 20 precio de X. Es decir, 100 veces sumar la misma función de oferta individual, 100 veces repetir la misma función de oferta individual. Para evitar hacer todo esto, es decir, el espacio que me va a ocupar repetir 100 veces esta misma función de oferta individual y el tiempo no es así. Entonces, para evitarnos todo esto, hemos tenido un buen profesor de matemáticas, nos ha enseñado que la multiplicación es otra cosa que una suma abreviada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar la función de oferta individual por los 100 productores idénticos. Vuelvo a repetir que pueden ser 100, puede ser 50, puede ser 1000, de acuerdo a la orden que nos dé el ejercicio. En este caso nos dice que son 100 productores idénticos. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a multiplicar la función de oferta individual menos 40 más 20, precio de X, PX o P de X, como quieran decirle, por los 100 productores idénticos. Es decir, voy a multiplicar estos 100 por toda la función de oferta individual. Es decir, voy a multiplicar 100 por menos 40 y voy a multiplicar 100 por 20 precio de X, P de X, PX, como quieran decirle. Entonces voy a multiplicar por 40, por menos 40, menos 4.000 y 100 por 20 precio de X, 2.000 precio de X. Ustedes confirmarlo con su calculadora haciendo la multiplicación. Lo que quiere decir que mi función de oferta de mercado va a ser 100 por menos 40 menos 1.000, 100 por 20 precio de X, 2.000 precio de X. Mi función de oferta de mercado será menos 4 más 2.000 precio de X. Entonces ya hemos encontrado la función de oferta de mercado. Luego nos pide la tabla de oferta de mercado. ¿Cómo construir mi tabla de oferta de mercado? Pues de la siguiente manera. Tengo que darme 5 precios. Pueden darse los precios que ustedes quieran, alter 2 de 10 en 10, de 5 en 5, pero nuestra sugerencia y recomendaciones es que ustedes se den los precios más bajos y consecutivos del 1 al 5, es decir, precio 1, 2, 4, 5. ¿Y qué tengo que hacer? Para calcular la cantidad ofertada, yo tengo que reemplazar cada uno de estos precios, ¿dónde? En la función de oferta que he encontrado en el inciso A. Es decir, tengo que reemplazar cada uno de estos precios
En la función de oferta, menos 4.000 más 2.000, le voy a reemplazar en la variable PX, P de X, precio de X, o en las letras PX, si quieren decirlo así. Entonces vamos a comenzar a reemplazar para un precio. ¿Cuánto es la cantidad ofertada? Pues reemplazamos. Entonces, menos 4.000 más 2.000 por 1. Entonces tenemos menos 4.000 más 2.000 por 1, 2.000. Menos 4.000 más 2.000 nos da menos 2.000, ¿no es cierto? Nos está dando un número negativo. Continuamos reemplazando para un precio de 2, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado en la variable PX, ¿no? Entonces vamos a reemplazar menos 4.000 más 2.000 por 2. Menos 4.000 más 2.000 por 2, 4.000. Menos 4.000 más 4.000 es igual a 0. Signos diferentes se restan, ¿no? Entonces 0 a un precio de 2, la cantidad ofertada será. Continuamos reemplazando para un precio de 3, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado en la variable PX, lo que quiere decir que voy a reemplazar menos más 2.000 por 3, esto será igual a menos 4.000, 2.000 por 3, 6.000, menos 4.000 más 6.000 será igual a 2.000. Se resta, signos diferentes se resta y se coloca el signo del mayor, ¿no es cierto? Menos 4.000 más 6.000, 2.000, que quiere decir que para un precio de la cantidad ofertada será 2.000. Vamos para un precio de 4. Nuevamente vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado menos 4.000 más 2.000 por 4. Esto será igual a menos 4.000, 2.000 por 4, 8.000, menos 4.000 más 8.000 será 4.000, ¿no es cierto? Para un precio de 4, la cantidad ofertada será 4.000. Continuamos reemplazando en la función de oferta de mercado que hemos encontrado en el inciso A, en la variable PX, PDX o como quieran decirle, reemplazamos para un precio de 5. Menos 4.000 más 2.000 por será igual a menos 4.000 más 2.000 por 5, 10.000, menos 4.000 más 10.000 será igual a 6.000, ¿no es cierto? Signos diferentes se restan, coloca el signo del mayor. El positivo es 10.000, es mayor que menos 4.000, entonces el resultado que es 6.000 tendrá el signo positivo que no se anota, se sobreentiende, lo que quiere decir que para un precio de 5, la cantidad ofertada será 6.000. Y podemos ver, ¿no es cierto?, en la tabla, que es la ley de oferta que nos dice, a menor precio, menor será la cantidad demandada. Fíjense, a precio de 1, menos que nada quieren adquirir ofrecer este producto, ¿no es cierto? Menos 2.000 es menos que nada, ¿no es cierto? Es nada y menos 2.000 es incluso menor a 0, ¿no? A un precio de 2 tampoco quieren ofrecer este producto, nada, ¿no es? Es a partir de un precio de 3 en adelante que ya van ofreciendo este producto, este bien, este servicio, ¿no? Nuevamente, graficar números negativos. Solo vamos a graficar números positivos de 0 en adelante, solo positivos. Existe menos 2.000 de algo, ¿no? Eso no existe. Es a partir de 0 que es nada, en adelante números positivos. Entonces ahora nos corresponde hacer la... ¿Cómo vamos a graficar la curva de oferta? Nuevamente en el eje vertical, nosotros vamos a graficar el precio, es decir, partimos del eje 0 y vamos subiendo de número menor, de precio menor a precio mayor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Hasta aquí necesitaríamos, ¿no?, para graficar esta tabla. Y en el eje horizontal, nosotros vamos a graficar la cantidad ofertada. Es decir, el eje 0.0 del número menor a número mayor vamos anotando. En este caso, nuevamente vamos a analizar las cantidades de más para ver cuál es el parámetro que más nos convenga. En este caso nos conviene más de 2.000 en 2.000, ¿no es cierto? Viendo la cantidad ofertada, ¿no es cierto? Partimos del eje 0.0 punto de origen y decimos 2.000, 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, 11.000, 14.000 y así sucesivamente de 2.000 en 2.000. Pero como solo necesitamos hasta 6.000 viendo nuestra tabla, lo podemos dejar hasta 8.000, incluso hasta el mismo 6.000, ¿no?
Entonces comenzamos a graficar. ¿De qué forma vamos a graficar? Nos vamos a ubicar en el eje vertical, en el precio. No lo podemos graficar, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo podemos graficar? Porque a un precio de 1 la cantidad ofertada es un número negativo y no vamos a graficar números negativos, solo números positivos de 0 en adelante en el cuadrante positivo, ¿no? Entonces partimos ahora de 2, es decir, para un precio de 2 me ubico en el eje vertical y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad ofertada. En este cantidad ofertada es 0, entonces no voy a avanzar nada, me voy a quedar directo aquí y voy a colocar el punto allí, ¿no es cierto? En 0, para un precio de 2, 0. Continuamos para un precio de 3, es decir, en el eje vertical, en el precio 3 me ubico y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad ofertada. Para un precio de 3, en esta tabla la cantidad ofertada es 2.000. Entonces voy a avanzar horizontalmente hasta 2.000 y coloco un punto allí, ¿no es cierto? Continuando para un precio de 4, me ubico en el eje vertical 4 y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad ofertada del precio 4, que en este caso es 4.000. Es decir, me ubico en el eje vertical 4 y avanzo horizontalmente hasta 4.000 y coloco un punto allí. Continúo graficando para un precio de 5, me ubico en el eje vertical, en el precio 5, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su respectiva cantidad, 6.000. Lo que quiere decir que me ubico en el eje vertical en 5 y voy a avanzar horizontalmente hasta la cantidad 6.000, ¿no? Y coloco un... Y bueno, luego al terminar de graficar, uno los puntos y ya tengo la curva de oferta. Entonces hemos concluido el ejercicio 1 y ahora pasamos al ejercicio 2, que es exactamente lo mismo, solo que varía un poco el planteamiento del ejercicio. Y con esto vamos a concluir, ¿sí? Un poquito de paciencia que ya estamos terminando. Entonces, el ejercicio de oferta número 2 nos dice lo siguiente. Suponiendo que el mercado está compuesto por 3 productos, cada uno presenta la función de oferta y tenemos oferta individual 1, oferta individual 2 y oferta individual 3. Si se fijan o si pueden apreciar, 3 ofertas son totalmente distintas, diferentes, ¿no? ¿Qué nos pide? Determine lo siguiente, la función de oferta de mercado, la tabla de oferta y la curva de oferta de mercado, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la función de oferta de mercado. Ya les está dando las funciones de oferta de mercado, que son funciones de oferta individual totalmente distintas una de otra. No pueden ser más de 3 ofertas individuales, pueden ser 10, 15, 100, 1000, ¿no es cierto? Pero por el tema de tiempo y espacio, solamente vamos a colocar 3 ofertas individuales diferentes. Y vamos a seguir con la definición que nos dice que la oferta de mercado es la sumatoria de todas las ofertas individuales que hay en un mercado. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que sumar todas las funciones de oferta individuales que me da el ejercicio. Es decir, voy a sumar oferta individual 100 más 300 precio de X más oferta individual 2, 1300 más 2 precio de X, PX, P de X, como quieran decirle, más oferta individual 3, 1500 más 500 precio de X. Es decir, voy a sumar cada una de las ofertas individuales. Oferta individual 1 más oferta individual 2 más oferta individual 3. ¿Qué hacer para sumar? Pues fácil, mediante términos semejantes. Ustedes deben conocer términos semejantes, lo que quiere decir que primero voy a sumar números naturales que no van acompañados de ninguna variable, de ninguna letra, ¿no es cierto? Entonces voy a sumar los números naturales que me aparecen en cada funciones de oferta individual. Es decir, voy a sumar 1200 más 1300 más 1500. Estoy sumando solo los números naturales que no van a con ninguna letra de ninguna variable. Eso me da 4000. Y luego voy a pasar a sumar todos aquellos números que van acompañados de algún, es decir, que van acompañados de alguna letra o letras. En este caso voy a sumar todos los números que van acompañados de la variable PX o precio de X, como quieran decirlo. Entonces voy a sumar 300 precio de X más 200 precio de X más 500 precio de X. Es
1000 precios de X, ¿no? Entonces ustedes pueden verificar con su calculadora, lo que quiere decir que la función de oferta de mercado es igual a 4000 más 1000 precios de X. Entonces ya hemos encontrado la función de oferta de mercado. Y luego tenemos que construir la tabla de oferta, que al igual que en los anteriores ejercicios, yo me tengo que dar 5 precios. Ustedes pueden darse los precios que quieran, pero de preferencia nuestra sugerencia es que ustedes se den los precios más bajos y que sean consecutivos 1 al 5, es decir, 1, 2, 3, 4 a 5, los cuales ustedes tienen que reemplazar en la función de oferta de mercado que se encontró en el inciso A para este ejercicio, Dicen, 4000. ¿Sí? una consultita, ¿siempre tiene que ser del 1 hasta el 5 o tiene que pasar, digamos, del 1 hasta el 8? Como ustedes quieran, pero para su examen se les va a exigir que sí o sí sean 5 precios. O sea, ustedes pueden darse 7, 10, 20, pero créanme que le va a faltar tiempo. Entonces nosotros le estamos sugiriendo, como a veces salen números negativos, que lo vimos en los anteriores ejercicios, que se den precios. Solo 5 precios. O sea, pueden ustedes, si gustan, darse más de 5, pueden darse hasta 20, 50, pero por cuestiones del Examen, ¿no? quizás no le vaya a alcanzar, sí en el examen, pero sí o sí se les exige mínimamente 5 precios, porque con estos 5 precios al momento de reemplazar y obtener las cantidades demandadas, le va a salir más o menos la curva o la gráfica, porque puede hasta que le salga un ejemplo, puede que le salga 3 cantidades negativas y solo 2 positivas, y con 2 ya puede hacer una recta, ¿no es cierto? Una curva. En cambio, si solamente usted se da 3 precios y los 3 son negativamente, no habría gráfica, ¿no? Entonces, mínimamente 5 precios. Pueden darse más, pueden darse 7, 8, 10, 20, como el, pero por cuestiones de tiempo, solo 5. Ok, gracias, Listen. Muy bien, entonces continuamos con la explicación. 5 precios ustedes tienen que reemplazar en la función de oferta de mercado en la variable PX, P de X, precio de X, para obtener las respectivas ofertadas, ¿no? Entonces vamos a empezar a reemplazar para un precio de 1, la cantidad ofertada será la siguiente. Voy a reemplazar en la oferta de mercado 4000 más 1000 por 1. Esto será igual a 4000 más 1000 por 1, 1000, ¿no es cierto? Entonces 4000 más 1000 será igual a 5000. Lo que quiere que para un precio de 1 la cantidad ofertada será 5000. Continuamos reemplazando para un precio de 2, donde voy a reemplazar en la función de oferta de mercado, en el inciso A, donde voy a reemplazar en la variable PX. Entonces vamos a reemplazar para un precio de 2, decimos, cantidad ofertada será igual a 4 más 1000 por 2, esto será igual a 4000 más 1000 por 2, 2000, ¿no es cierto? 4000 más 2000, esto será igual a 6. Entonces, para un precio de 2, la cantidad ofertada será 6000. Continuamos reemplazando para un precio de 3, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado PX, ¿no? Entonces voy a reemplazar 4000 más 1000 por 3, esto será igual a 4000 más 1000 por 3, 3000. Esto será igual a 4 más 3 más 3000, ¿no? Y entonces mi cantidad ofertada, 4000 más 3000 será 7000. Para un precio de 3, la cantidad ofertada, 7000. Continuamos reemplazando para un precio de 4, donde vamos a reemplazar nuevamente en la función de oferta de mercado, en la variable PX o en las letras que acompañan al número en la función, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar 4000 más 1000 por 4, esto será igual a 4000 más 4000. 4000 más 4000 será igual a 8000, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad ofertada para un precio de 4 será, nuevamente continuamos reemplazando para un precio de 5, donde vamos a reemplazar en la función de oferta de mercado en la variable PX. 4000 más 1000 por 5 será igual a 4000 más 1000 por 5, 5000. Entonces 4000 más 5000 será igual a 9000. Para un precio de 5, la cantidad ofertada será 9000. Y aquí también se cumple la lógica del vendedor o del productor, ¿no es cierto? Precio, esto parece que es un producto bastante barato, ¿no es cierto? Porque a un precio de 1 ofrecen 5000 unidades, pero vemos que a medida que los precios van aumentando, las unidades que se ofrecen, ¿no es cierto? A un precio de 5 se va a ofrecer 9000 unidades, ¿no? Se cumple la lógica del vendedor.
A menor precio, cantidad ofertada, y a mayor precio, mayor cantidad ofertada. Y luego nos pide la gráfica. Nuevamente se les explica cómo graficar. No es así, en el eje vamos a graficar el precio. Partimos del eje 0.0, punto de origen, subiendo desde el precio menor a precio mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En realidad solo necesitamos hasta 5, ¿no? Y en el eje horizontal vamos a graficar la cantidad ofertada, ¿no es cierto? La cual tenemos que analizar nuestra tabla de oferta y ver los parámetros que nos convienen para graficar. De acuerdo a lo que veo, puedo decir que a mí me conviene los parámetros de 1000 en 1000, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que a partir del eje 0.0 voy a colocar 1000 como parámetro, entonces sigue 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9. Hasta ahí necesito, ¿no es cierto? De acuerdo a mi tabla, pero puedo seguir con 10.000, 11.000, 12.000, de 1000 en 1000, porque de acuerdo a esta tabla, a mí me conviene los parámetros de 1000 en 1000. Entonces comenzamos a graficar. ¿De qué manera? Me voy a ubicar en el eje vertical, en el precio 1, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad ofertada en la tabla. Entonces, para un precio de 1, la cantidad ofertada es, entonces me ubico en el precio 1 y voy a avanzar horizontalmente hasta 5000 y coloco el punto allí. Continúo haciendo lo mismo de 2, voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad ofertada de la tabla. Para un precio de 2, la cantidad ofertada es 6000. Entonces me ubico en el eje al 2, precio 2, y voy a avanzar horizontalmente hasta 6000 y coloco un punto allí. Continúo graficando para un precio de 3, nuevamente en el eje vertical 3, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su cantidad ofertada, 7000. Entonces me ubico en el precio 3, en el eje vertical, avanzar horizontalmente hasta la cantidad 7000 y coloco un punto allí. Continúo haciendo lo mismo con el precio en el eje vertical 4 y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice la cantidad ofertada del precio 4, que es igual a 8000. Me ubico en el eje vertical 4 y voy a avanzar horizontalmente hasta 8000 y coloco un punto allí. Nuevamente hago lo mismo con el precio 5, en el eje vertical, precio 5, y voy a avanzar horizontalmente hasta donde me dice su cantidad ofertada. Para esta tabla, a un precio de 5, la cantidad ofertada es 9000. Entonces me ubico en el precio 5, eje vertical, y voy a avanzar horizontalmente hasta la cantidad, hasta su respectiva cantidad 9000. Entonces avanzo hasta 9000 horizontalmente y coloco un punto allí. Luego uno los puntos y esa es la curva de oferta. Muy bien, entonces con el fluido, a menos que tengan alguna duda, consulta respecto al tema. Si no hay ninguna... Daríamos examen de esto, Licey. Está en el cronograma del examen, tenemos que terminar el tema 5. Este es el tema 3. La siguiente clase corresponde a actividad en Classroom. La siguiente semana avanzamos el tema 4. La subsiguiente el tema 5 y recién daríamos el primer parcial. Ok, Licey, gracias. ¿Alguna otra duda? Ninguna creo, Lice. Todo Muy claro. bien, entonces, si no hay ninguna duda, gracias por responder. Si no hay ninguna duda, por favor, les pido que activen sus cámaras para tomar la foto de asistencia. Aquellos que no puedan activar su cámara ya saben que tienen disponible para poder comentar y decir no puedo activar mi cámara, y así será tomada en cuenta su asistencia. Vamos a dar de uno para poder tomar en cuenta su asistencia. Muy bien, estamos esperando a que todos comenten los que no pueden su cámara. Buenas noches, ya no puedo ver mi cámara. Muy bien, escriban en el chat si no puede habilitar su cámara para que así sea tomada en su asistencia.
Entonces ya está tomada la foto de asistencia. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por participar en las clases. Hasta la siguiente clase, que tengan buen luego. Hasta luego, Lisa. Buenas Hasta noches. luego, dicen. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Lice.